Hola, anteriormente vimos qué pasaba cuando ejecutábamos Nachos pasándole un programa de usuario. En particular, en este caso, un programa que solo hace una llamada a sistema, como es la halt. Bien, lo que habíamos visto es que el procesamiento de la llamada a sistema en sí terminaba resultando en una llamada al manejador, si no me equivoco, así, que eventualmente se procesaba por esta entrada en este switch. Bien, vamos a empezar desde arriba de todo. Primero, veíamos aquí que se leía el registro 2 y ese me va a dar el código de la llamada sistema. ¿Pero por qué el registro 2? Bueno, el registro 2 es el registro V0 que usualmente se usa para resultados de la función. Pero bueno, en la llamada a sistema, en Nachos y en varios sistemas, se pone el código de la llamada a sistema en el registro V0. Eso de hecho lo pueden corroborar en la start.s que vimos también en otro video. Con respecto a los registros del procesador, del R2000, R3000, que es el que simula Nachos, podemos ir al manualcito del SPIM, del emulador de MIPS, que les dije que sirve como referencia. Y aquí tenemos, en la página 10, un cuadrito con los 32 registros del MIPS. Y acá nos dice precisamente que el registro 2 es el registro B0 usualmente usado para los resultados de una función. Bueno, volviendo al manejador de la excepción, la switch, según el código de la llamada sistema, procesa alguna cosa. Los códigos de la llamada sistema, recuerden, está en la syscall.h, que yo aquí ya la tengo abierta. Y acá nos dice, bueno, la syscall tiene el código 0. Así básicamente, si viene un 0, este código va a estar compartido entre los programas de usuario y entre los programas de Nachos en sí, el programa Nachos en sí, en la parte del kernel, justamente de esta parte de manejo de las syscalls. Bien, en este caso, bueno, se imprimía un cartelito si teníamos la bandera habilitada y sencillamente se llamaba la rutina del manejador de interrupciones que apaga la máquina. Con esto se simulaba que se apagaba la máquina Nacho y terminaba todo. Bueno, ¿qué va a pasar con otras llamadas a sistemas? Bueno, aquí tenemos el esqueleto de algunas más. En particular, de la create y de la close. ¿Cómo son estas llamadas a sistema? Bueno, aquí veo el código nada más, pero de nuevo, en la syscall.h, aquí tengo, por ejemplo, create. Vamos a buscar la llamada create. La create crea un archivo, recibe el nombre del archivo a crear y sencillamente no devuelve nada. ¿Está bien? ¿Qué hace todo este código por aquí? Que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, finalmente lo que termina haciendo es imprimir un cartelito, si pusimos la banderita de debug, que dice, bueno, se pidió abrir el archivo y tiene el nombre del archivo. Es decir, todo esto que vemos acá es para saber cuál era el nombre del archivo. ¿Pero por qué? Si al fin y al cabo el nombre del archivo me viene como argumento a la función create. Bueno, recuerden que esta función create en realidad se transforma en una instrucción syscall, que tendrá dentro del código de operación, dentro de el registro B0, igual al código de la syscall, que está más arriba si no me equivoco. Vamos a buscar, acá está, de la syscall create, que es 10. Así que aquí tendrá B0 igual a 10. ¿Y el nombre dónde va a parar?
Bueno, el nombre es un punterito, un puntero de 32 bits, porque estamos hablando de arquitecturas de 32 bits. Los punteros, así como los enteros, van en los registros donde van los argumentos enteros. Parecido a la convención de llamada x86-64 y también a la de ARM. Hay registro reservado para los argumentos. Lo van a ver muy parecido a los llamados por ARM. Y eso lo vamos a ver aquí, en los registros, en el listado de los registros. El registro A0, A1, A2 y A3 son los reservados para el argumento 1, el argumento 2 y el argumento 3 y el argumento 4 de las llamadas a función cualquiera y en particular a la syscall, ¿no? Así, en A0 va a venir el punterito este que usa la close, la create, perdón. Así que esto se va a transformar en la instrucción syscall, que eventualmente va a generar la excepción, en donde va a venir el 10 con el código de la excepción. Esto lo pone la start.s cuando se ejecuta la create, donde vean el código de la create. Pero por otro lado, como la create es una llamada a función común, la convención de llamada directamente del MIPS va a poner en el registro A0 el nombre, el puntero, la dirección de memoria que contiene el nombre. Recuerden que este es un puntero dentro del address space o del espacio de direcciones del proceso de usuario. Es decir, es una dirección virtual. Creo que el acento estaba por aquí. Ahí está. Eso es importante. Pero bueno, resumiendo, cuando lleguemos al manejador tendremos en el registro correspondiente al B0 el código 10, que es ese create. Eso lo pone el start.s. Y en A0 tendremos el nombre del programa, del archivo que queremos abrir. Si hubiera más argumentos, por ejemplo, a ver, la write tiene varios argumentos. Bueno, la write recibirá en A0 el buffer, en A1 el tamaño y en A2 el ID. ¿Está? Se usan en el orden en que aparecen en la llamada. Bien, volvamos entonces a la manejador de excepciones. Estamos aquí. Bueno, ¿qué tiene que hacer la llamada sistema create? Bueno, habíamos dicho que todo esto era para sacar el nombre del archivo. ¿Por qué todo esto? Bueno, ahí lo vamos a ver. El nombre viene del registro 4. ¿Por qué el registro 4? ¿No dijimos que era el A0? Bueno, veamos. El registro A0 es el registro número 4, exactamente. Entonces, para recuperarlo, sencillamente le digo traer el registro 4. Es el registro A0. Primer argumento. Bien. Esto chequea y en todo caso habrá un error. Estaría bueno que haya un hacer también aquí porque quiere decir que algo anduvo poco feo. Tenemos un buffer de un tamaño máximo y llamamos a esta función readStringFromUser. ¿Qué va a hacer esta función? Va a intentar traer una string que ¿dónde comienza? Bueno, comienza en esta dirección que me pasó el proceso, ¿no? La dirección donde tengo el nombre del programa. Ahí estará el primer carácter de esa string y esa string terminará en el carácter nulo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entonces todas estas direcciones desde el primer carácter hasta que encuentre el nulo, que son direcciones virtuales, las tengo que copiar al sistema operativo, en realidad al espacio de direcciones del kernel. Si yo acá hago supongamos
printf 200s file name ADR. Esto me va a imprimir cualquier cosa porque este file name ADR es una dirección virtual del proceso, y esto es una dirección dentro del proceso de Unix. Esta es una dirección dentro del proceso de Nachos, del userland, en particular del HALT, o bueno, en este caso no va a ser el HALT, pero bueno, va a ser un programa que llame a create. Y esto es una... Si yo lo pongo aquí directamente, esto va a intentar acceder a esta dirección de memoria, pero dentro del espacio de direcciones del proceso Nachos, que es un programa en Assembler de x86-64. Es decir, esto que yo recuperé acá es una dirección de un programa MIPS corriendo en la máquina simulada. Y esto es una dirección, si yo lo imprimo acá, este printf va a querer leer desde esa dirección, pero usando la dirección usando el espacio de direcciones del proceso de Nachos, que no tiene nada que ver con la máquina simulada. Esto parece algo muy particular de Nachos, pero en realidad todos los sistemas operativos se encuentran con este problema. Cada vez que tienen que traer una string o un buffer del espacio de direcciones del usuario, bueno, ese espacio de direcciones son direcciones virtuales. Es decir, el kernel generalmente no las puede acceder directamente. Tiene que hacer una traducción de alguna manera. Tiene que leer esas direcciones virtuales que están usando, digamos, la tabla de paginación de ese proceso, que puede ser completamente distinta a las direcciones que ve el sistema operativo. Normalmente el sistema operativo no está paginado, entonces ve las direcciones absolutas o las direcciones reales. Nada que ver con las direcciones virtuales que dependen de cada proceso, de la tabla de paginación que tenga el proceso. Así que esto parece muy particular de Nachos, pero en realidad pasa en todos los sistemas operativos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esta read string from user es la que permite ir leyendo carácter por carácter hasta llegar al null final. Ustedes tienen que implementar write string from user y lo mismo para buffers. Cuando tenemos que leer un buffer, por ejemplo, en la read o en la write de archivos que tienen una longitud fija, bueno, tendré que leer hasta n byte, no hasta el nulo como hace esto. Estos son fáciles de implementar, ustedes ya tienen un esquema, así que las vamos a saltear por ahora. Bien, si eso falló, readString from user devuelve false, y entonces, bueno, se puede imprimir un mensaje de error, por ejemplo, si no entró. Y bien, y eso es todo lo que pasa aquí. Lo podemos probar. Por ejemplo, esto hace un create. Podemos probarlo con uno de los programas que están en userland. Por ejemplo, este filetest.c. Lo primero que hace filetest.c es crear el archivo. Vamos a ver qué pasa si lo ejecutamos. File test. Oh, una llamada sistema inválida. La 12 me dice. Ah, ahora ya sabemos dónde están las syscall, así que podemos chequear cuál es esa syscall. Lo tenemos abierto aquí. La syscall 12 es la open. Claro, en realidad. ¿Qué pasó? Aquí tenemos el código de file test. El create anduvo bien en principio. Sabemos que en realidad no creó nada, pero bueno, en principio anduvo bien. Y cuando quiso ejecutar este open, ahí se encontró con que esta no está implementada. Y está bien. Vamos a asegurarnos. Recuerden que tenemos la banderita A que habilita todo el debug que pusimos. Bueno, además me muestra todas las direcciones de memoria, así que esto es un poco molesto. Pero fíjense, acá está el cartelito que me dice: se pidió
abrir el archivo y en realidad estábamos buscando la create primero. A ver, quiero ver una cosa. Ah, sí, está bien. Está mal el mensaje, fíjense. En la Syscall Create te dice se pidió abrir. En realidad no se pidió abrir, se pidió crear. Así que ese mensaje que veíamos, Open Requested, es en realidad Create Requested for File. Bien. ¿Podemos hacer que realmente cree el archivo? Bueno, no es muy difícil, así que lo vamos a hacer aquí, en este video. De paso vamos a cambiar el mensaje para que sea más realista. Y vamos a decirle, bueno, es un open, es create. Bueno, ¿cómo hacemos para crear un archivo? Habíamos visto que en la Start Proc, cuando se levanta, perdón, en Proc Test, cuando se levanta un proceso nuevo, que se creaba un archivo, se leía un archivo a través de la clase FileSystem. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. FileSystem es el único objeto de la clase FileSystem que me permite trabajar sobre archivos. Create recibe el nombre de un archivo, que yo ya lo tengo aquí en FileName, y además un tamaño que en realidad ahora no se usa. Recuerden que esta clase FileSystem después me va a permitir trabajar con archivos guardados en un disco simulado. Por ahora, esta clase FileSystem, como estamos en User Pro, solamente va a ser un uso de los archivos directamente del Unix. Es decir, si yo cuando pida FileSystem Create, me va a crear un archivo de Unix con este nombre. Y cuando le pida más adelante leer un archivo, lo va a leer del archivo de Unix. Pero sepan que cuando implementemos FileSystem, todas estas automáticamente van a intentar leer, crear y abrir archivos en el disco simulado. Bien. La FileSystem Create devuelve, peguen una mirada también cuando puedan. La FileSystem Create devuelve un booleano que dice si anduvo todo bien, así que yo acá por lo menos tendría que poner una cert FileSystem Create para asegurarme de que anduvo bien. Si falló, bueno, se va a cortar acá. Y vamos a tener por lo menos una indicación de que la cosa anduvo mal. ¿Probamos? Compiló. Userland barra file test. Bueno, lo mismo, ¿no? Llegamos a la excepción 12 que es la open. Pero en principio el create anduvo bien. ¿Cómo sabemos si anduvo bien? Bueno, recuerden que esto creaba un archivo test.txt. Bueno, supuestamente debería haber creado el archivo test.txt. Felicitaciones, tenemos una primera llamada de Nachos, una primera llamada a sistema completamente implementada de Nachos. ¿Será cierto? Vamos a probar la parte de la cert también. Esto no lo probé, pero ¿cómo podemos hacer? Bueno, podemos modificar el file test para que en vez de crear este archivo test.txt cree un archivo que Nachos, que por lo menos en este sistema va a tirar errores si lo intento crear. Por ejemplo, este. Tengo que compilar de nuevo. Aquí. Esto es porque me quedó mal el makefile. Ya lo arreglo, no se preocupen. Ops.
Un segundito. Dice Linux GNU. Está bien, así tendría que ser. Dice Linux GNU. Ah, falta un guión. Ahí. Bien. Bueno, ahí como verán, generé de nuevo el file test usando un nombre de archivo inválido. Vamos de nuevo a userpro. .nachos -x userland file test. Bueno, y fíjense, aquí me tiró una assertion fail. En realidad lo tiró antes, porque bueno, lo tiró en machine system.cc en la línea 107, que es donde realmente se hace el create. El create en realidad termina llamando a este open con una banderita de crearlo si el archivo no existe. Y como este falló, directamente se cortó aquí. Ni siquiera llegó al otro assert. Pero bueno, en el caso de que haya habido algún otro problema después de este open, no estaría mal hacer ese chequeo, ¿no? Volvamos a exception. Entonces, dijimos ya tenemos implementada la create. Quiero que chequemos una cosa antes. ¿Qué pasa después de que se procesa la llamada sistema? Porque este se procesó. Acá se creó el archivo. ¿Y cómo siguió la ejecución? Bueno, esta llavecita cierra el switch, de acuerdo al código. Y se llama esta función que es increment_pc. Que está aquí declarada. Básicamente lo que hace es, fíjense, lee el registro, el valor PC, leyendo el registro, el registro del contador de programa. Esto es para simular el avance del contador de programa. ¿Qué pasa? Las excepciones normalmente no avanzan el programa. ¿Por qué? Se imagina, por ejemplo, un fallo de segmentación o una división por cero, no debería pasar a la siguiente instrucción. La idea es que el programa o el sistema operativo corrija eso para que se ejecute de nuevo la instrucción y pueda ejecutarse exitosamente. Es decir, las excepciones normalmente no incrementan automáticamente el contador del programa. Por eso hay que hacerlo aquí. Y en este caso, como esto es una simulación, hay que tener cuidado con la simulación de delay slot y todo eso. Entonces esta función increment_pc se encarga de incrementar básicamente el contador del programa. ¿En cuánto? Bueno, en 4, aquí está. Sin ver todos los detalles de todo eso, el contador del programa se incrementa en 4, que es la dirección de la siguiente instrucción. Es decir, ahora cuando esta función, el manejador de excepciones, retorne desde aquí, ¿de dónde retornará? Bueno, al simulador de MIPS en Machine, que llamó al Exception Handler, y eventualmente va a seguir ejecutando la siguiente instrucción. La siguiente instrucción, ¿de dónde se va a buscar? Bueno, de acuerdo al contador del programa. Entonces es importante que el contador del programa se haya incrementado. De eso se encarga esto. En otras excepciones, no voy a tener que incrementar el programa porque, por ejemplo, es los casos en que yo arreglé un fallo de segmentación o algo así. Queremos que esa instrucción que falló se vuelva a ejecutar nuevamente. En el caso de los syscalls es importante que se incremente el contador del programa. Bueno, y ya que estamos aquí vemos otra llamada sistema más, la close. Vamos a buscarla. Close. Aquí está. Recibe un OpenFileID, un descriptor de archivo, básicamente. Y no devuelve nada tampoco, así que no tenemos problema con los retornos. Si tuviéramos que retornar algo de una llamada sistema, por ejemplo esta, la open, bueno, el retorno va en el registro donde se devuelven las cosas, en el B0. En el B0 a la entrada tengo el número de la syscall y a la salida, en todo caso, tendría que tener el valor de retorno de la función. En estos casos void, no hace falta setear nada,
Pero en el caso de la open, que tiene que retornar el descriptor, tiene que retornar ese número a través del registro B0. Volviendo a la close. Entonces la close toma un primer argumento que es el ID, que viene ¿en qué registro? En el registro 4. Recuerden que esto es el registro A0, el primer registro de argumentos. Y en este caso es un entero. Un entero en representación binaria, ya en complemento 2. No tengo que hacer nada porque aquí desde el punto de vista de Nachos, ese entero, así como está, me sirve como representación de un entero que me va a decir el descriptor del archivo. Así que en ese caso, bueno, fíjense, de nuevo hay un cartelito que dice se pidió el cierre de tal archivo. Y acá, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, cerrarlo. Acá tendrán que hacer system close. O y esto, como saben, el archivo, bueno, get open file. Esto será una función que hagan ustedes que va a traer el open file a partir del ID que nos pasa el usuario. Quizás ni siquiera haga falta hacer eso, pero bueno, por lo menos tener una idea de cuáles son todos los archivos que tiene abierto un proceso. Van a necesitar una tabla con los archivos abiertos. Bueno, puede ser que sea algo así. Esto se los dejo para que lo investiguen ustedes, o que sea openfile.close, o que sea sencillamente delete openfile. Esto obviamente sería minúscula porque estamos hablando de una instancia, ¿no? Que ustedes la tienen que recuperar de su tablita de archivos abiertos. Sí, obviamente, antes de implementar la close, tendrían que implementar la open. Pero bueno, quería mostrarle la close porque acá muestran precisamente cómo se recupera un registro entero. En resumen, las syscall pueden tomar como argumentos enteros o direcciones. Si es un entero, está bueno porque así como viene ese entero ya lo puedo usar directamente como un índice o como una cuenta o como lo que sea. El problema es cuando viene una dirección, porque una dirección es una dirección virtual dentro del espacio de direcciones virtuales del proceso. Entonces, cada vez que yo tengo que hacer algo con eso, tengo que primero trabajar dentro del kernel. Por ejemplo, si tengo que escribir, trabajar dentro del kernel y después copiarlo con una función que me va a escribir en el espacio de usuario, que sería write string to user o write buffer to user. Esas ya las tienen todas armadas el esqueleto. Y al revés también, ¿no? Si tengo que leer, bueno, tengo que ir leyendo byte por byte con funciones para leer lo que sea necesario al espacio de direcciones del kernel. En este caso, fíjense, estoy leyendo de esta dirección virtual que me pasaron. ¿Dónde está? Filename ADR. Estoy leyendo de esta dirección virtual que me pasaron a esta dirección, que es una dirección dentro del espacio de direcciones del kernel, en este caso del Nachos. Bien, con esto tienen bastante como para pensar cómo implementar la open. Para eso revisen de nuevo la parte de file system y la parte de open file, y si quieren también la parte en que se crea un proceso, porque recuerden que para crear un proceso teníamos que leer el binario de memoria, cargarlo, armar en la tabla de paginación, y eso involucraba precisamente abrir el archivo, tener un open file ID y trabajar con eso. Así que bueno, cortamos por ahora y en un próximo
En un próximo video vamos a dar más info sobre cómo conviene llevar la tabla de archivos abiertos y cómo implementar read y write, que serían las que están faltando, y eventualmente, probablemente en otro video, cómo implementar multiprogramación, porque hasta ahora tenemos un solo programa por cada vez que ejecutamos Nacho. Solo estamos pudiendo ejecutar un único programa. Bueno, hasta la próxima.